¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en este miércoles de Hoy por Hoy. El pasado lunes se cumplieron 49 años del golpe de Estado, ¿no? El feriado del 24 de marzo, una fecha realmente muy sensible para la historia argentina. Estamos en momentos en donde siempre hay un sector de la sociedad, incluso, ¿no? que fundamentalmente se ampara en algunos hechos y hablan de contar una historia completa. La realidad es que le voy a ser sincero, ¿no? Uno cuando empieza a escuchar este tipo de cosas y ve cuáles son las posiciones, por ejemplo, de personas que comandan el destino de la patria, de la República Argentina, cuando realmente empieza a escuchar y empieza a oír cuáles son los argumentos o cuáles son las personas que se paran en ese parangón para decir hay que contar la historia completa, bueno, genera, por lo menos de mi parte, un repudio importante, ¿no? Por eso este programa que vamos a hacer hoy se va a parar seguramente desde una línea a favor de la democracia y por supuesto de seguir reivindicando la historia de la República Argentina, lo que pasó, que realmente son muchos datos para poder entregar, pero principalmente desde el aspecto moral creo que, por lo menos en este programa y de mi lugar, siempre va a existir un compromiso inquebrantable por los derechos humanos y fundamentalmente por la historia de la República Argentina. Y para que esto no ocurra nunca más, sin duda es el compromiso que quisimos instalar y que queremos proponer también en este miércoles, es poder seguir construyendo la historia, ¿no? Y contar realmente cómo fueron los distintos hechos que propinaron también incluso en ese golpe de Estado, en ese proceso que termina siendo sangriento y que termina dejando, lamentablemente, saldos de secuestros, de torturas, de crímenes, de robos y secuestros de bebés, de gente tirada al mar desde un avión. Bueno, cuando se obvia una parte de la historia, cuando se obvia una parte de lo que ha pasado, realmente hay que tomar el compromiso para poder decir nosotros estamos desde este lugar. Insisto, a favor de la democracia, en el nunca más, y para seguir hablando de la historia, ¿no? Y seguir proponiendo justamente este tema. Por eso nos parecía súper interesante que en este miércoles tengamos la posibilidad de hablar con alguien que es un amigo de la casa, a quien valoramos muchísimo, y que es el historiador, docente Ricardo Selacha. Richard, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. La verdad que una alegría poder estar presente nuevamente acá en el estudio y poder compartir esta charla con vos. ¿Te pasa como historiador, te pasa también incluso como docente que llegan estas fechas, escuchás algo, por ejemplo, de lo que a lo mejor algún sector quiere proponer y decís, che, pero esto me parece que ya está contado y ya lo hemos contado y te hace volver a contar o por lo menos generar ese compromiso de seguir impulsando esos acontecimientos que pasaron? Sí, hay fechas como esta del 24 de marzo que son fechas que interpelan. Claro. Son fechas que, por ejemplo, nos hacen muchas preguntas y también tienen su importancia por todas las consecuencias que trajo. Cuando hablamos de la última dictadura, hablamos de muchas consecuencias económicas, sociales, educativas de la sociedad argentina que aún medio siglo después todavía permanecen vigentes. Total. Quiero empezar contando, vamos a empezar, no es un poco agradable, digamos, el tema, pero vamos a poner un breve análisis, o por lo menos un breve resumen, de lo que ha publicado el Gobierno Nacional, que fue a través de Agustín Laje. Para el que no lo conozca, Agustín Laje empezó a tomar notoriedad en este último tiempo y principalmente a través del gobierno de Javier Milei. Es una persona que se considera de ultraderecha, bueno, de alguna manera parece un agitador más que un historiador, más que una persona que a lo mejor tenga la facultad de poder pensar, la facultad de poder incluso tratar de llegar desde un lugar a poder explicar y contar realmente la historia. Pero bueno, el Gobierno Nacional realizó un video con Agustín Laje, vamos a escucharlo y en un ratito seguimos hablando con Ricardo. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista.
Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. En la sentencia del juicio de las juntas militares de 1985, se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979 un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista. En este contexto, en la misma sentencia se calculó que las organizaciones terroristas, en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes. Más aún, dicho fallo judicial sostuvo que las organizaciones terroristas, cito, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el periodo analizado. Es decir, las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos. Lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en la Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza asimilable a la Cuba castrista. Bueno, ahí un poco me parece que en este resumen de 20 minutos que hace Agustín Laje, bueno, ahí me parece que hay un punto. ¿Cómo termina, no? Y creo que es me parece que posición ideológica ya la que directamente termina tomando. Ahora, esto es lo que te quería preguntar, Ricardo. Uno ve que, por ejemplo, prácticamente soy de la misma generación que Agustín Laje, ¿no? Año 91. Y también crecí en, por lo menos el mismo plan de estudio, imagino yo, que seguramente tuvo Agustín Laje. En ningún momento yo me sentía adoctrinador. Ahora, vos sos historiador, sos docente, sí. Has tenido esa posibilidad incluso de estudiar la historia. ¿Qué te pasa cuando escuchas un poco esto? Bueno, ante todo, cuando se habla de la violencia política, la la historia argentina tiene una presencia muy importante y no se inicia solamente el 24 de marzo. Claro. No es algo novedoso, al contrario. Incluso tenemos que ir mucho más atrás. Ya podemos hablar de violencia política ya en el siglo XIX, con el asesinato de Dorrego, a modo de ejemplo. Ahora bien, el siglo XX ha sido un siglo en el cual nuestro país tuvo varias dictaduras, o sea, no una sola. Tuvo la primera dictadura ya en 1930, hubo la del 55, hubo la del 66, y cada una de ellas fueron ante gobiernos democráticos de diferentes colores políticos, ante gobiernos radicales, gobiernos justicialistas, y en cada uno de estos golpes hubo un aumento de la violencia. Eso también hay que decirlo, porque la última dictadura, el 76, fue la más larga, claro, fue la más sangrienta, pero ya era el 66, con las persecuciones, con la noche de los bastones largos, con Onganía, aumenta esa violencia. Y anteriormente en el 55, a modo de ejemplo, el bombardeo a Plaza de Mayo. Exacto. O sea que estamos hablando de una violencia política. Ahora bien, cuando se habla de esas violencias, hay que hacer una caracterización. No todas las violencias son iguales y tienen responsabilidades diferentes. Una cosa es la violencia de grupos civiles y otra cosa es la violencia del Estado. No es lo mismo hablar de un terrorismo de Estado. A su vez, hay que tener en cuenta que, además de la gravedad de los golpes de Estado, el periodo que va del 55 hasta el 76 es una etapa en la cual hubo persecuciones, hubo partidos políticos prohibidos, proscripciones, y esa violencia civil en cierta medida es una respuesta ante esas prohibiciones, ante esas dictaduras que ya había de antes. Entonces ahí ya encontramos otro marco que el que figura en el video. Bien, importante entonces, ese es un cuadro de situación o por lo menos de época, ¿no? De Para época. Después lo que termina pasando. ¿Cuáles eran las organizaciones civiles a lo mejor para empezar a representarlas? Y vamos a empezar también a hacer un poco un repaso
de cómo era la situación también, ¿no? Y cuáles eran las disputas que se estaban generando. Las organizaciones en aquel momento, cuáles eran civiles que a lo mejor tomaban, en cierta manera, una represión a lo que venía. La violencia del Estado, ya en la década del 50, posteriormente en los 60, va a tener una respuesta civil, que va a concretarse luego en grupos armados. Claro. El origen de estos grupos armados van a ser muy diversos, estas organizaciones armadas. Vamos a encontrar montoneros, vamos a encontrar el ERP, pero a diferencia de lo que menciona el video, que habla de una presencia de Cuba, claro, que es exagerada en cierta medida, podemos ver que, por ejemplo, Montonero va a surgir desde el nacionalismo católico, o sea, a modo de ejemplo. También vamos a encontrar, en el caso del ERP, va a tener también, aparte del origen marxista, va a tener un origen campesinado. O sea que podemos ver que hay diversas cuestiones. También podemos ver en ese contexto que no es lo mismo, digamos, como decíamos recién, no es lo mismo la violencia que pueden generar estas organizaciones a la de un Estado. claro. A partir del 24 de marzo del 76, lo que va a ocurrir, va a haber una profundización de esta violencia por parte del Estado en un plan sistemático. Ahí vemos la diferencia. ¿En qué sentido? Que esto no lo toca en ningún momento. No lo toca en ningún momento. El plan sistemático no aparece. No lo toca en ningún momento. En el sentido, por ejemplo, los primeros comunicados de la dictadura, se habla del control total del territorio, Claro. se habla de que todo el territorio del país es un teatro de operaciones, y ahí vamos a ver cómo se establece toda una estructura en la cual va a haber más de 700 centros clandestinos. A ver, las cifras que vamos a comentar en esta reunión, en este encuentro, no son cifras acabadas. Tengamos en cuenta que toda esta represión fue ilegal, fue una represión clandestina. No tenemos números cerrados, al contrario, hay muchos números que son abiertos, hay muchos números que interpelan, nos faltan nombres, nos faltan identidades. Pero a modo de ejemplo, estamos hablando de más de 700 centros clandestinos. En el caso del departamento San Lorenzo hubo 2, en el batallón de Fray Luis Beltrán y una casona llamada La Intermedia en Timbúes. También la Quinta de Funes. Claro. A modo de ejemplo, a nivel zonal, Exacto. donde llegamos a nuestra comunicación. Se calcula más de 30.000 víctimas. Hay un interés en la cuestión del número. Repito, son cifras que interpelan, no son cifras acabadas. Claro. Al contrario, yo pregunto a veces cuántas víctimas son necesarias también. Incluso hay documentación del Departamento de Estado norteamericano de 1978 que se habla que ya había más de 22.000 víctimas. Mirá. O sea que pues, no hay una cifra acabada. Claro. Igual ocurre con el Holocausto, en la Claro. Segunda Guerra. Eso pensaba, ¿no? Porque O sea, hay como, desde un lugar, principalmente también de Agustín Laje, desde un lugar del gobierno, decir, no fueron 30.000. Entonces es como que uno pone el número por encima de la denuncia activa que lleva adelante justamente el 30.000 que se construye social, políticamente. Ahora, es esto, ¿no? Es decir, no fueron 30.000, bueno, no, fueron 9.000. O sea, es que entonces en el Holocausto no mataron a 6 millones de judíos, mataron a 5.776. Tal cual, ¿no? sí. Eso, digo, punto importante de lo que a lo mejor se quiere discutir. Y aparte no sabe, o sea, estamos en la búsqueda. Claro. O sea, a modo de ejemplo, el año pasado en la ciudad de San Lorenzo se logró identificar un caso de un chico de 7 años asesinado por la dictadura llamado Diego Odis. Bueno, este ejemplo no se sabía. No se sabía. Y siguen apareciendo, o sea, y como decíamos recién, no se sabe porque fue una cuestión ilegal, fue clandestina y no hay números completos, Claro. acabados. Al contrario, siempre hay una cuestión. También lo vemos con el tema de la restitución de los nietos. Cada vez que aparece un nieto recuperado, se estima que son más de 400.
llegamos a 139. También cuando hablamos de la última dictadura, la última dictadura argentina tiene el triste aporte de dos delitos que antes no se veían, el tema del robo de bebés y la cuestión del desaparecido. A nivel legal, la cuestión del desaparecido es muy delicada, claro, dado que no se puede probar si está vivo, si está fallecido, y a su vez también es muy difícil saber si está desaparecido el cuerpo, por decir un ejemplo, probar el delito. El delito, claro. Entonces estamos viendo una planificación, una cuestión muy tremenda en esta cuestión, además de los familiares. De los familiares, ni hablar. Ricardo, hay un momento también en donde apuntan mucho, y se ha visto recién en el video, de hablar de la guerrilla, ¿no? Que es algo que incluso no es algo que no se conozca, por lo menos de los datos que recién daba Agustín Laje en el video. Es algo que pasó, es algo que realmente ya se sabe. Después es obviar lo que nosotros venimos contando y venís comentando recién acá. En la guerrilla hubo condenados incluso, ¿no? Por la justicia. Sí, hubo casos de condenados. Claro. También lo que ha ocurrido es que en algunas condenas que hubo hacia las organizaciones armadas, el gobierno de Menem realizó indultos. Exactamente. Y a su vez también hay una cuestión legal que no se puede aplicar el concepto de lesa humanidad cuando es terrorismo civil, cuando es terrorismo, digamos, de Estado. Son diferentes tipos de delitos. Exacto. Pero en la mayoría de los casos han sido juzgados y han tenido sus condenas en ese caso. También es cierto que en muy poco tiempo de desarrollarse la última dictadura, las organizaciones armadas ya estaban prácticamente desarticuladas. Claro. También hay otro elemento. La documentación de la dictadura hablaba acerca, no de atacar a la guerrilla, lo que hablaba era atacar a la subversión, claro, a lo que era subversivo. Me detengo en este punto porque es muy interesante. En la actualidad, desde el Poder Judicial existe el RUPTE, que se llama al Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, en el cual nos permite ver a todas las víctimas que han pasado por los juicios. Cuando uno habla de estas cuestiones, hay que tener en cuenta que hay más de 300 sentencias judiciales en contra del terrorismo de Estado. La última dictadura perseguía a la subversión. O sea que, ¿qué era la subversión? Era cualquier persona que podía poner en riesgo aquel orden occidental y cristiano, por decirlo, en aquel momento. El tema es que subversivo puede ser cualquiera. O sea, puede ser un profesor, un docente, un estudiante. Como ha pasado, ¿no? Puede ser cualquier persona por no solamente su preferencia política, puede ser su orientación religiosa, sexual, etc. Entonces ahí entra una gran amalgama, porque cuando empezamos a ver los tipos de víctimas, vemos que muchas de las víctimas, la mayoría de las víctimas, no eran miembros de organizaciones armadas ni de guerrilla. Al contrario, eran muchos vecinos, eran familias, incluso hay una cuestión de las edades. Más de la mitad eran menor de 25 años. Mirá. O sea, eso es algo muy... Entonces, a ver, esta represión, esta dictadura, te doy un dato. En Argentina, las dictaduras, cuando se autoponen sus nombres, no se llaman dictaduras. Proceso de reorganización. Tal cual. Las anteriores dictaduras se pusieron nombres como revoluciones. Claro. Revolución de Septiembre, Revolución Libertadora, Revolución Argentina. Esta última se llamó Proceso de Reorganización Nacional. Y esa frase, ese nombre, tiene una gran fuerza. ¿Por qué? Porque era, en cierta medida, modificar las bases de nuestro país. Y lo vamos a ver con varios aspectos. A modo de ejemplo, a pesar de las crisis económicas del gobierno de Perón y de María Estela Martínez de Perón, el Rodrigazo, a pesar del Rodrigazo, en 1974-75
Argentina había logrado la mayor presencia del salario PBI de los trabajadores. Los mejores salarios de los trabajadores y participación en el PBI se dio en ese contexto. Había una cuestión muy interesante en ese lado y este proceso va a modificar muchas cosas. Va a modificar la cuestión económica, porque ese plan económico, la única manera de imponerlo era mediante la violencia. Por otro lado, va a haber también consecuencias culturales. Va a haber exilios. Va a haber muchos exilios. Va a haber fuga de cerebros. Se van a ir un montón de artistas, de mentes. Y también a nivel cultural, la quema de libros, claro, la censura. Hay un dato, pero es muy importante. Por ejemplo, luego de la dictadura bajó el promedio de lecturas de libros por persona en Argentina. Qué bárbaro. Pero hablan mucho de eso. Totalmente. Entonces, estaba esta cuestión, mucho más amplia. Claro. No solamente la cuestión de defensa o de atacar, de desarticular los grupos armados, sino que había otros objetivos. Me quiero detener en el tema económico porque es un buen punto. Para en ese momento la dictadura era la apertura de la economía, ¿no? Es decir, venimos a una apertura indiscriminada de la economía. Básicamente es algo que se ha escuchado también de modelos económicos que quieren imponer, ¿no? Desde el neoliberalismo, incluso de la derecha. Sí, el plan económico era un plan económico abierto a las importaciones. Claro. Un plan económico que dejaba lo productivo y ponía énfasis en lo financiero. Un plan económico en el cual grandes grupos económicos se vieron beneficiados, por ejemplo, con la estatización de deuda privada. Exactamente. De grandes empresas argentinas. También hubo una cuestión de desindustrialización, de una intención de reprimarizar la economía argentina, la deuda como instrumento, el Fondo Monetario metido también. El Fondo Monetario y el tema de las importaciones. Un peso que por un tiempo estuvo sobrevaluado y permitía en aquel momento lo que se llamó plata dulce, en la cual incluso hay una película que narra muy detalladamente esta cuestión de, por ejemplo, ir a Ciudad del Este o a Brasil, o ir a Miami, viajar, comprar importados baratos, mientras se destruía todo el ensamblado, toda la industria nacional, y trajo consecuencias. También en aquel momento no se pudo avanzar, pero sentó las bases de las futuras privatizaciones que hubo en la década del 90. Claro. Digamos, el Estado comenzó a dejar áreas sensibles, importantes. A modo de ejemplo, nosotros, por ejemplo, vemos acá en las escuelas primarias muchas escuelas que empiezan con 6.019, 6.033. Exactamente. Bueno, esas escuelas son las antiguas escuelas Laínez, que eran nacionales, y en aquel momento nació la transferida a provincia. Es el inicio de un Estado que por un lado era represivo, pero por otro lado comienza a achicarse, a alejarse, a transferir a las provincias, comienza a no manejar más la educación, o sea, por ese lado, los fondos especialmente, que, bueno, sentaron lo que vino después. O sea, el tema de, por ejemplo, Martínez de Hoz, sus consecuencias son muy importantes y se van a ver después continuadas, especialmente en el gobierno de Menem, por ejemplo. Claro. Y también en otros más. Uno empieza a pensar también dentro de lo que es el plan, o por lo menos cómo llega al poder, si existe también una mirada en donde también sea, por parte de toda la Junta Militar, siendo también empujada por otros sectores. Hablo de sectores, por ejemplo, no solamente de la Argentina, ¿no? Otros sectores que a lo mejor tengan poderíos económicos en el mundo y que a lo mejor vengan a generar ese plan económico, por ejemplo, que recién estás contando. Yo sé que esto no se puede comprobar, ¿no? Pero existía, o por lo menos existe, algún tipo de, si se quiere, posición en cuanto a cuál es el plan económico en marcha que habían generado en ese momento. Sí, o sea, el plan económico tenía ese objetivo
Porque por un lado, mientras se implementaba este plan económico, los sindicalistas, los trabajadores eran reprimidos, Claro, claro. y estaban, o sea, por ese lado. También, a nivel de contexto, hay que entender que la dictadura argentina no es una dictadura que estaba sola en América Latina. Ocurría lo que se llamaba el Plan Cóndor. Claro. En aquel momento, la mayoría de los países de América del Sur estaban también con otros golpes de estados y con otras dictaduras. También hay que poner en valor el tema de que ya desde la década del 50, por iniciativa, por un lado de Francia y por otro lado de Estados Unidos, hubo cuestiones de, por un lado, formación de cuadros militares para combatir lo que se llama guerra urbana o insurgencia. Por ejemplo, la escuela francesa que se encargó de la represión en Argelia e Indochina. Mirá. Y en el caso de Estados Unidos, que no es mencionado en el video, Claro. como decíamos recién, el Plan Cóndor, ya en los 60, década del 60, con la Escuela de las Américas en Panamá, ya comienza toda esta cuestión del enemigo interno, del enemigo subversivo y de cómo responder. También, como una cronología, podemos ver que antes del 76 hubo elementos que fueron muy importantes y mostraban cómo se iba perfilando la cuestión. Por ejemplo, el Cordobazo, Claro. y cómo fue la respuesta al Cordobazo, Trelew, y otro caso muy importante, que a veces no se menciona tanto, lo que fue la experiencia del Villazo. En el caso del Villazo, que fue muy importante, hubo una gran represión en la fábrica Sindar, cuyo gerente era Martínez de Oz, antes de ser ministro de Economía, y ahí se vio la cuestión de la presencia del empresariado con los militares, con los sectores del golpe. También hubo centros clandestinos de detención que funcionaron en empresas, en fábricas. A modo de ejemplo, la planta Ford. Exacto, exactamente, tal cual. Ricardo, ¿cómo era visto en aquel momento, en aquellos tiempos, por el mundo, por ejemplo, lo que se llevaba a cabo en Argentina, este plan sistemático que desarrollaba la dictadura? En el caso a nivel internacional, hubo, por un lado, recién hablábamos de la importancia de Estados Unidos, Claro. Con el tema del Plan Cóndor. Hubo un cierto matiz bajo la presidencia de Jimmy Carter, donde ahí la dictadura tuvo que, en cierta medida, brindar un poco más de información. También hubo presiones de la Organización de Estados Americanos, la OEA, especialmente con un caso emblemático, que fue el caso del maestro Alfredo Bravo. También hubo presiones, por ejemplo, en el marco del Mundial 78, Claro. Mundial que Argentina ya lo tenía de antes, pero que la dictadura lo utilizó en cierta medida para lograr cohesión social, apoyo al proyecto dictatorial. Hubo presiones. La cuestión es que hay un detalle muy importante, que la guerra de Malvinas también va a ser un factor que va a acelerar. O sea, por un lado, las consecuencias del plan económico, por otro lado, ciertas presiones internacionales y la derrota de Malvinas van a facilitar la llegada a la democracia. Un contexto muy complicado, porque Argentina va a ser el primer país del Cono Sur que va a recuperar la democracia a mediados de la década del 80. Es un detalle muy interesante. Muy interesante. En ese momento se llevaban adelante también procesos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? También que eran bastante, no sé si comunes, pero similares también a lo que se lleva a cabo en Argentina. Sí, o sea, hay graves testimonios que hablan de la represión en Chile, lo que es Uruguay, lo que es Stroessner en Paraguay, lo que es también la cuestión de Brasil. También, por ejemplo, en este registro que mencionamos recién, en el RUCTE, se puede ver cómo las dictaduras colaboraban. Claro, sí. Por ejemplo, tenemos víctimas de países vecinos
acá o al revés. Tal cual. El tema que, bueno, cuando vuelve la democracia en el 83, va a volver en un contexto en el cual débil, ¿no? Muy débil, claro. con deuda, en la cual va a estar rodeadas de dictaduras. Por eso hay que poner mucho en valor lo que hizo aquella sociedad de mediados de los 80, en aquellos primeros años, en la cuestión del juicio a las juntas. Claro. Juicio a las juntas que hace un año y medio con la película en 1985 todos nos emocionábamos. Exactamente. Y ahora, bueno, parece que es otro escenario. Totalmente. Es muy importante el juicio de las juntas por su dimensión histórica. ¿En qué sentido? Es único. Es inédito. Porque, por ejemplo, se le dice que es el Nuremberg, pero, por ejemplo, el Nuremberg fue un tribunal militar extranjero de un bando victorioso en una guerra. En cambio, acá es un tribunal civil de un país, de una república. Y a su vez, los acusados tuvieron, y después todos los juicios que hubo, han tenido siempre el derecho a la defensa. Claro. Eso es también algo muy importante. Entonces, poner en valor esta cuestión de la recuperación democrática, la cuestión de aquel juicio a las juntas. A modo de ejemplo, muchas veces hablamos de Brasil, elogiamos Uruguay, pero tanto en Uruguay como en Brasil, Chile, Paraguay, no hubo juicio a las juntas. No. Al contrario, amnistías, no se avanzó para nada. Eso hay que ponerlo en valor. Claro. Y además, imagino también, recién hablaba de la importancia de la juventud, porque quienes interpelaban en aquel momento en el juicio a las juntas eran jóvenes también, ¿no? Eran personas que no tenían a lo mejor tanta experiencia, mejor dicho, tanta edad para poder afrontar un tema realmente muy sensible que también alardeaba también la sociedad. Era muy delicado, o sea, por un lado ponemos en valor la decisión política del presidente Alfonsín. Totalmente. Y por otro lado, tal cual, porque también, a ver, en aquel momento ese sector tenía un gran poder. Y volvemos a decir, tengamos en cuenta los antecedentes de 66, 55, o sea, ya había otros goles, o sea, y fue muy importante eso, poder superar. De convivir también con intentos de golpe, ¿no? Ya también, pasar a ir al comienzo de la democracia. También, y la cuestión, o sea, la importancia del juicio de las juntas es la cuestión de la renuncia, claro, de la violencia como herramienta política. Creo que algo que, a ver, que hay que decirlo, recién repasábamos, la historia argentina está rodeada de violencias políticas. Entonces, es un pacto muy importante que hay que mantenerlo, esta cuestión de el uso de la violencia. Esto es una opinión personal, me preocupa cierta deriva de los discursos políticos. A ver, no estoy poniendo en un mismo lugar ambas cuestiones, pero sí digo que las palabras dan significado, las palabras construyen el mundo, entonces es importante. Escuché sedición. La marcha del miércoles pasado, no la anterior, no recuerdo de quién vino, sedición. Es una palabra netamente de la década del 70, sí, digamos, ¿no? Se están empezando a utilizar ciertas palabras. Claro. Incluso, volviendo a una de las primeras preguntas que vos hacías, sí, los 24 de marzo en las escuelas son jornadas más reflexivas. Claro. No hay apología de la violencia política. Al contrario, se pone en valor el sistema democrático, o sea, de defender la democracia. Incluso, no lo digo yo, lo dicen el currículum, o sea, los programas de estudio del Ministerio de Educación de hace años y de diferentes gestiones. Claro. Yo soy justo docente de Historia y Formación Ética y Ciudadana. Desde hace años damos democracia, pero no damos democracia como algo que hay que ir cada 2 años. Claro. Hablamos de democracia como forma de vida. O sea, a esa cuestión. Perfecto. Y que no se repita. Tampoco se está hablando de querer volver a una situación de violencia. Al contrario, hablamos de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho, que hay que cuidarlo, que no es poca cosa, va por ese lado. Total. Che, se pasó volando, tengo que hacer una pausa. ¿Te quedas un ratito más? Sí, Tengo que hacer una pausa, seguimos hablando con Ricardo Celaya y seguimos aprendiendo de historia, que es siempre la parte más importante que tenemos en este programa, ¿no? Y lo que queremos justamente generar. Pequeña pausa y ya venimos.
¡Ey! ¡Ey! Ch, 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 ch. ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos hablando con Ricardo Celaya. La realidad es que daríamos un programa de 6 horas, pobre Ricardo, que acá y lo exprimimos también para preguntarle, pero siempre es muy interesante escucharlo. Quiero hacer una breve referencia a lo que se ha conocido también en el día de ayer, un video de Vialidad Nacional destruyendo un mural que se le había hecho Osvaldo Bayer, ¿no? Incluso una obra de arte era, justamente para la importancia de la representatividad incluso tan cercana que nosotros tenemos con Osvaldo Bayer, desde acá. Sé que sos muy seguidor de Osvaldo Bayer. Bueno, me imagino que esto te tomó también muy, muy duro conocer esto, Ricardo. Sí, o sea, son provocaciones. Son provocaciones. Osvaldo Bayer, que es un ciudadano destacado de la provincia de Santa Fe. Total. Oriundo de Humboldt, eso también hay que ponerlo en valor, y como periodista, como historiador, visibilizó a un montón de grupos sociales que habían sido escondidos en el relato oficial. Entonces, la pregunta a veces se nos da es, ¿se puede borrar la memoria? ¿Se puede derrumbar la memoria? Gracias, Pelaí. Con sí, señor. con estos gestos. Yo creo que hay que ser cautos y creo que esta cuestión es que estas provocaciones van a quedar como son. Osvaldo Bayer es una figura que trasciende mucho más que esta cuestión. También me ha llegado la información de que ahora van a establecerse varios monumentos más de Osvaldo Bayer por la provincia de Santa Cruz. El intendente habló, me dijo, y dijo también que bueno, iban a poner nuevamente un nuevo mural. Bueno,
importante también, ¿no? Pero bueno, uno miraba estas imágenes y lo decías vos recién, ¿no? Es un poco a la provocación, ¿no? Lo que se llama. ¿La historia se repite, Ricardo, o hay esperanza? ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, una pregunta, ¿qué pregunta, sí, ¿no? Juan? Bueno, a veces se puede decir de que hay ciertos procesos que parecieran que se van repitiendo, pero también es muy importante entender, por ejemplo, la cuestión de la historia no solamente son hechos o fechas, sí, sino que hay conjunturas y hay procesos. Recién cuando empezamos la charla de hoy, nos tuvimos que remontar a muchas décadas anteriores. Total. Entonces estamos hablando de una historia que continúa, en cierta medida. Continúa. El tema de que la historia continúe no significa que sea lineal. No es que cada día va a ser más fácil o va a ser mejor. La historia tiene esta cuestión de que hay momentos de pausa, hay momentos de avance, hay momentos de retrocesos. Es como la vida misma, o sea, no es lineal. Entonces, esto es una opinión. Yo creo que así como ha ocurrido otros momentos complejos, yo creo que esta democracia, que ya tiene más de 40 años, otro dato, estamos viviendo el mayor periodo de democracia de nuestra historia. Exactamente. A ver, esta democracia no es perfecta, esta democracia tiene deudas, pero creo que el camino es mejorarla, fortalecerla, ampliarla, no destruirla, no romperla, no derrumbarla. Ricardo, gracias por venir. Es un gusto enorme, sabes que tengo mucha admiración y siempre es importante escucharte, así que gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Ricardo Celaya, docente, historiador, crack total, que nos visita en Hoy por Hoy y que nos interesaba también en este marco de esta fecha tan sensible, como siempre decimos, para la historia de la Argentina, reivindicar la democracia y fundamentalmente repasar la historia, ya que dicen la historia completa. Bueno, esta es la historia completa, por eso es importante siempre escuchar a los que saben, a los que nos vienen a ayudar a aprender y a conocer, ¿no?, distintos detalles de los cuales han sido claves también para la historia. Gracias por estar del otro lado, gracias Pela Urián Lazareno como siempre, crack también que nos acompaña durante todos los miércoles. Nosotros el próximo miércoles, como siempre, todas las semanas nos volvemos a encontrar. Que tengan linda semana. Hasta la próxima.